Pues Juan Tomás Vázquez Garrido es doctor en Geología por la Universidad Complutense de Madrid, donde hizo la tesis doctoral sobre la tectónica de placas en el Mar de Alborán. Desde 1986 se dedica a estudiar geología marina, ha sido profesor en la Universidad de Cádiz y desde el 2007 trabaja en el Centro Oceanográfico de Málaga. Su línea de investigación es el estudio de la geología, de fenómenos geológicos activos en medio marino. Y para fenómenos geológicos activos en medio marino tenemos uno ahora mismo, que es toda la actividad volcánica en la isla del Hierro, de la que nos va a hablar pues, en esta charla. Pues, sin más, somos todos tuyos y te escuchamos atentamente. Pues muchas gracias por esta invitación que me hacéis. Bueno, a lo largo de la charla primero os hablaré un poquito de tectónica de placas, no mucho, simplemente para introducirnos un poco al vulcanismo. También hablaremos un poco de las técnicas de geología marina, también para que veáis luego un poco los datos que os ofrezco, cómo los hemos tomado. Y ya os hablaré de cómo se produjo toda la erupción del hierro desde la etapa precursora, a base de los datos sísmicos, a después el control que el Instituto Español de Oceanografía llevó a cabo de la erupción, tanto con medios geológicos como con medios también físicos y químicos. Esto que veis aquí, esto en color, esta parte más verdosa, esta un poco más entre verde y marrón, eran el producto de la misión. Esto somos nosotros en un barco del CSIC, el Sarmiento de Gamboa, que en este momento íbamos a entrar sobre la misión, para ver cómo... Luego os presentaré los registros que tomamos aquel día. Entonces, lo que se ve más verdoso está más producido por los gases que eran CO2 y eran también sulfídrico, y lo que es marrón es más producido por los piroclastos. En este momento eran partículas finas que estaban siendo arrastradas con los gases. Bueno, gran parte de lo que os voy a contar está enmarcado dentro del proyecto Vulcano, que es un proyecto que el Ministerio nos concedió para seguir el proceso de la actividad, incluso ahora que ya está en un estado más latente, más durmiente. Y sobre todo con la idea de prevenir este tipo de proceso en el futuro. Y bueno, también ahí luego tendréis mis señas dentro del instituto. En la página web del grupo, en fin, la página web del proyecto, todas estas cosas. Como decía, soy del Instituto Español de Oceanografía, es un organismo público de investigación que se dedica a la investigación de los distintos aspectos de las ciencias marinas, el conocimiento de los océanos, de los recursos y de sus riesgos. Tenemos una sede central en Madrid y luego 9 sedes a lo largo de toda la costa, y nosotros estamos en la sede de Málaga, que hoy en día está en Fuengirola, que es este edificio que hay aquí, que es en el puerto de Fuengirola. Está previsto construir un nuevo edificio en la ampliación del puerto, en la zona de las Planas de San Andrés, en Welling. Entonces, a partir de 2017 o así, más o menos, volveremos a Málaga. Y una cosa también que os quería decir es que este año el Instituto cumple 100 años, los cumplió el 17 de abril, y en septiembre habrá una jornada de puertas abiertas, a las que estáis invitados, y en noviembre vendrá uno de los barcos oceanográficos nuestros, o seguramente el Ramón Margalef, que también se podrá visitar, estará en el puerto de Málaga y se podrá visitar sin problema. Esto que he añadido abajo, el instituto cumple 100 años, pero Málaga, el centro de Málaga tiene más, porque el instituto nació de unos centros que ya existían, que eran el de Málaga, de Baleares y el de Santander. Pero bueno, vamos a hablar ahora ya un poco más del tema. Los procesos volcánicos en la Tierra están relacionados todos con la tectónica de placas. Con la tectónica del planeta. La Tierra es una máquina térmica, el calor está concentrado especialmente en el núcleo. Sabéis que el núcleo externo está
en estado líquido. Hay tal temperatura que el material que se encuentra a esas profundidades, que es una aleación de hierro-níquel, fundamentalmente, pues se encuentra en estado líquido, estado fundido. Ese calor se va transmitiendo luego a las capas que tiene por encima, al manto, y al llegar a la parte superior del manto, la litosfera, que es la parte que comprende la corteza y la parte superior del manto, esa última capa hace como un efecto de tapadera. Es lo que mantiene el calor de la Tierra, retiene el calor de la Tierra. Es como una corteza, una costra fría que retiene ese calor. Pero hay tanto calor que la corteza, esa costra, se rompe. Y esa rotura que presenta esa corteza son las placas. Las placas se mueven por efecto de calor. Hay zonas donde las placas se separan, que es donde tenemos la creación de nueva corteza oceánica, y ahí vamos a tener concentrado un número importante de volcanes, como veremos. Pues el más espectacular en la zona de Islandia, porque vemos la dorsal en superficie. Y hay zonas que son los límites convergentes, como toda la parte occidental de América, donde la corteza se destruye. De forma que lo que es la superficie de la Tierra se mantiene constante. Hay zonas donde se está creando, zonas donde se está destruyendo, pero el volumen final es el mismo. En estas zonas donde se destruye corteza, también se genera calor. La corteza que se hunde, se funde, sube a superficie y también genera volcanes. Esto que decía, tenemos límites divergentes donde las placas se están separando y asciende el calor del manto. Esos límites divergentes son los que nos crean corteza oceánica. Como decía, el ejemplo más típico, más espectacular es Islandia. Pero también tenemos zonas divergentes en continentes, donde el continente se está rompiendo, se está creando una zona de separación dentro de ese continente, y también ahí tenemos volcanes. Por ejemplo, el monte Kilimanjaro está en la zona del Valle del Rift de África, y hoy en día ya África no se la considera como una única placa, sino que se considera que el Rift es un límite de placas que está separando la placa de Somalia, que sería esta de aquí, de la placa de Nubia, que es África Occidental. Los límites convergentes pueden también generar volcanes en dos ambientes un poco distintos. Uno, donde tenemos que una corteza oceánica se es destruida por debajo de una corteza continental, por ejemplo en los Andes, y genera una cordillera volcánica, una cordillera orogénica que es volcánica, es magmática. O bien en una zona donde la corteza oceánica se destruye por debajo de otra corteza oceánica, y entonces lo que se generan son arcos de islas. Por ejemplo, las Islas Marianas o Japón son también edificios volcánicos producidos por esta subducción, esta destrucción de corteza oceánica. Pero hay un tercer ambiente en el que se generan volcanes. Estos ambientes están dentro de las placas, o sea, no están producidos por los límites de placas. Entonces, ¿por qué se producen? Porque hay zonas donde el calor asciende prácticamente de forma directa desde el núcleo hasta la superficie. Son lo que se llaman penachos térmicos, y encima de esos penachos térmicos tenemos litosfera, tenemos corteza que se está moviendo por encima. Entonces, cuando una burbuja de este penacho térmico llega hasta la superficie, genera un edificio volcánico, y cuando la placa continúa moviéndose, lo desplaza con respecto a la vertical de ese punto. Entonces, este proceso se va repitiendo, el magma va ascendiendo a modo de burbujas y va creando edificios, y el movimiento de la placa lo va separando. Entonces, estas son las cadenas que se llaman de punto caliente, cadenas volcánicas de punto caliente, donde la más típica es Hawái. Hoy en día el punto caliente se considera que está situado un poquito al este de Hawái, y que ya todas las montes submarinos y islas volcánicas generados por este proceso se han alejado. De hecho, aquí en el pequeño, esto sería la cadena de Hawái. Voy a poner para acá para que lo veáis todos. Y esto es la continuación de otra cadena que se llama Emperador.
pues forman todas una misma cadena volcánica formada sobre un mismo punto caliente, que estaría situado al este de Hawái. Entonces, lo que nos marca también es cómo la placa pacífica se ha ido moviendo sobre este punto caliente desde hace 70 millones de años, que es el último monte submarinos que tenemos en la cadena Emperador. Bueno, esto es un poquito un resumen de los distintos ambientes en los que se generan volcanes en la superficie de la Tierra. La mayor parte están concentrados en lo que se llama el cinturón de fuego del Pacífico, que son zonas de subducción, donde la corteza se destruye. Y aunque en las dorsales hay un gran número de creación de corteza oceánica, un gran volumen de creación de corteza oceánica, los volcanes que se generan no son tan espectaculares. Hay numerosos volcanes, pero no llegan nuevamente a la superficie y por eso no tienen el reflejo luego en la cartografía. El más famoso, como os decía antes, son los volcanes de Islandia, pero las Azores también son volcanes de dorsal. Asunción, que estaría por aquí, también es un volcán de dorsal. Las Islas Galápagos, la isla de Pascua, son todas islas volcánicas creadas en las dorsales oceánicas. Y luego tenemos toda una serie de cadenas de montes submarinos dentro de las placas, fundamentalmente de las placas oceánicas. Y las Canarias, tradicionalmente, se ha propuesto que es también una cadena volcánica de punto caliente. ¿Por qué no es tan espectacular como Hawái? Bueno, pues que en principio porque la placa africana, que es donde se encuentran las Islas Canarias, es mucho más lenta, tiene una velocidad mucho más baja. Entonces no se desplaza tan rápido sobre ese punto caliente, con lo cual los edificios tampoco tienen tanta extensión. De todas formas, hoy en día ha habido un estudio muy intenso de todos los edificios volcánicos que hay en la zona de Canarias, desde Canarias hasta, bueno, incluyendo las Salvajes, montes submarinos que hay cerca de Madeira, pero no incluyendo Madeira, porque en Madeira hay una llanura visada entre medias. Todos estos edificios volcánicos, y lo que se observa es que hay una cierta discrepancia. Si os fijáis, las edades que marcan estas etiquetas en amarillo son de montes submarinos, mientras que las etiquetas rojas, blanco sobre rojo, son de las Islas Canarias. Lanzarote se le da una edad de 15 millones de años, Fuerteventura de 23, Gran Canaria de 15, Tenerife de 12, La Gomera de 11, La Palma de 1,7 y Hierro de 1,1. Sí que parece que hay una cierta deriva del volcanismo hacia el oeste. Pero si incluimos los montes submarinos, hay montes submarinos aquí de 68, 47, 55, 29, parece que hubiera una gradación hacia el suroeste. O sea que ya tenemos dos tendencias un poco distintas. Una que nos marcaría hacia el oeste, otra que nos marca hacia el suroeste, pero además es que si os fijáis, por ejemplo, el Hierro, que es muy joven, la isla más joven de todas, que se le da una edad, se le ha datado por medio de isótopos radiactivos, se le ha dado una edad de 1,1 millones de años, se apoya sobre un monte submarino que tiene 133 millones de años. O sea, parte de la isla está sobre un monte submarino previo. Entonces, un poquito esta idea de que está formado por un punto caliente está ahí en entredicho, se está en revisión. Puede ser un punto caliente o esta otra tendencia suroeste, paralela a lo que es África, podría indicar que está relacionado con acumulación de calor debajo de África, que escapa hacia donde África tiene menos espesor, que es el límite entre corteza continental y corteza oceánica. O bien que el punto caliente en Canarias no es un único punto, sino que tiene como varias salidas, como si fueran dedos, de forma que pueden estar funcionando cada uno de estos dedos en distintos momentos, que también es lo que parece indicar las últimas erupciones en las islas. Hay 3 islas en las que ha habido erupciones en los últimos 500 años, aparte de la erupción submarina del Hierro. Bueno, pues tenemos erupciones en Tenerife, erupciones en Lanzarote, que es la isla más oriental, y erupciones en La Palma, que fue la más reciente que hubo en tierra, en 1972. O sea que esa tendencia hacia el oeste
también hay que ponerla un poco en entredicha, porque cuando un edificio volcánico pasa por encima del punto caliente, se enfría y deja de funcionar. O sea que aquí, si la lanzadote sigue activa, es que debajo sigue teniendo una afluencia de magma. Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, vamos a meternos ahora con Hierro. Hierro, para el que no lo conozca, es una isla espectacular. Es la isla más pequeñita de las Islas Canarias, de las grandes Islas Canarias. Tiene una forma triangular. Nuevamente, el vulcanismo se habla de que tiene 3 rifts: el rift noreste, el rift noroeste y el rift sur, entendiendo como rift la zona donde sale el magma. No es que sea un rift de separación de placas, simplemente como salida de magma. Pero a su vez, la isla luego, si fijaos, tiene como bocados. Parte de esta isla se ha deslizado y se ha ido hacia el noroeste. Pero es que parte también aquí ha deslizado y se ha ido hacia el suroeste. Y en esta otra zona también parte ha deslizado y se ha ido hacia el este. O sea, la isla, al ser tan joven, tiene una rápida acumulación, y esa rápida acumulación lo que hace también es que sea muy inestable. Con lo cual, las laderas de la isla, de lo que es el edificio volcánico, son inestables y acaban deslizando. Y deslizan afectando, incluyendo el deslizamiento afecta incluso a las propias islas. Este deslizamiento se calculó que tiene 150.000 años. Desde el punto de vista geológico, toda isla es muy activa. La isla es activa volcánicamente, es activa en cuanto a los deslizamientos gravitacionales que la afectan. Y posiblemente estos deslizamientos puedan estar también relacionados con grandes erupciones, grandes momentos de erupción, que es el momento donde la isla es más inestable, porque está sujeta a mayor vulcanismo, mayor sismicidad. Entonces eso también puede hacer que se produzcan estos deslizamientos. En el Hierro no había erupciones históricas conocidas. En 1793 hubo una crisis sísmica, la capital del Hierro hasta aquí, Valverde. Y entonces en aquella época pues la isla estaba todavía más despoblada de lo que está hoy en día. Son 10.000 habitantes nada más en toda la isla. Con lo cual, si la erupción se produjo justo en la zona del Cabo Occidental, la zona de Orchilla, pues no tienen constancia histórica de que existiera esa erupción. Y si fue submarina, pues menos constancia todavía. Pero viendo un poquito el relieve de la isla, no sé si lo veréis, pero fijaros, esto es un cono volcánico, esto es otro, aquí aparece otro, y cada una de estas pequeñas elevaciones son sucesivos conos volcánicos. En la isla hay 2.000 conos volcánicos. O sea, la isla, aunque no tengamos constancia de erupciones históricas, está continuamente creando volcanes, emitiendo pequeñas erupciones. Esos volcanes que veis ahí en la fotografía son muy similares en tamaño al volcán que se creó submarino en la Restinga. Que la Restinga es esta. Esto es las últimas estimaciones de la población de la Restinga. O sea, nosotros estamos encima del volcán y la foto está mirando hacia tierra. Estos en el norte de la isla, estos son coladas. Son coladas también de hace 4.000 años, pero que no se tenía, como insisto, esa constancia histórica, aunque sí luego se han datado y se ven que son bastante jóvenes. Estos son otras coladas en la zona de Orchilla. Estas se han datado en 2.000 años. El cabo está ahí. Esto es otro cono volcánico de esos. Este es el del que procede toda esta colada. O sea que la isla para un geólogo es una maravilla. Es una isla llena de procesos. Estos son disyunciones columnares de estas colas que habíamos antes. Este es el cono volcánico, que ahora se ve más cerca. Y esto que se ve aquí es la región del norte. Esta región que os veis aquí, que éramos un gran deslizamiento, pues todo esto es la cicatriz de ese deslizamiento. Es una pared de casi 1.500 metros de altura.
y estas nubes son los alisios que pegan contra la pared y al llegar a la arriba de la isla generan las nubes. Son nubes creadas por humedad horizontal. Para el seguimiento de la actividad se utilizan un gran número de sensores, un gran número de herramientas que incluyen aspectos geológicos como de sismología. La sismología va a ser muy importante para controlar el proceso eruptivo. La geodesia también es importante porque nos está dando la elevación que se está produciendo por la dilatación magmática de la isla. La geoquímica. Hay continuas emisiones de gases en los que se está midiendo el CO2 o se está midiendo el radón o radon, que también son parámetros que indican la actividad. Por supuesto, los cambios de temperatura. Todo ello, bueno, estos son distintas estaciones, lo lleva el Instituto Geográfico Nacional, lo que es el seguimiento desde tierra. Estas son las estaciones sísmicas que tiene en tierra. Estas son las estaciones de geodesia. Hoy en día la geodesia se mide con GPS, con estaciones de GPS. Además te da el dato directamente online. Estas son estaciones de geoquímica. Normalmente lo que se hace es medir las emisiones de gases dentro de pozos o dentro de minas. Y estas son ya estaciones de galimetría. La galimetría da menos datos para el seguimiento del vulcanismo. Pero bueno, no está mal tener todo esto. Y estos son los... toda la actividad sísmica previa a la erupción. O sea, hubo una gran actividad a partir de junio, quiero recordar, luego lo veo un poquito mejor, de junio de 2011. Esa actividad fue disminuyendo en número, pero aumentando en magnitud, hasta que llegó un momento en que en vez de actividad de terremotos, lo que hubo una actividad continua. Este es un registro de lo que se llama el tremor. A partir de este momento es cuando se piensa que empezó la salida de magma en la restinga. Es el ruido producido por el magma en la chimenea al salir hacia la superficie. Se llama el tremor volcánico. Bueno, pues como decía, el 19 de julio es cuando empieza la crisis sísmica. Siempre esta crisis y luego las crisis que siguen a continuación siempre empiezan en el norte y se van migrando hacia el sur o hacia, y luego hacia el oeste. ¿Eso qué indica? Eso que indica que la fuente de magma está al norte de la isla, pero luego el camino que encuentra para salir a superficie le lleva a atravesar incluso la isla y salir por el sur. El magma necesita conductos para salir hacia la superficie, esos conductos son fallas. Entonces, aprovecha las grietas que existen dentro de la isla, las fracturas que existen dentro de la isla. Y también va a estar condicionado por los esfuerzos tectónicos que existan. Entonces, en este momento, los esfuerzos vienen más o menos en este sentido de noroeste-sureste, con lo cual las fracturas más favorables para que salgan no son las perpendiculares, sino son también las noroeste-sureste. Ya veréis que luego aquí la actividad de la restinga, que está en esta zona, aquí donde se produce la erupción, aquí ya hay salida de pluma, la pluma de la emisión de gases y piroclastos, que va a ser una actividad fisural. Aunque genera un gran volcán, veréis luego que podemos ver que en realidad corresponde a una fisura que más o menos con la dirección está noroeste-sureste. Bueno, como decía, toda la actividad sísmica la siguió el IGN. Aquí es el momento en que se inicia la erupción y luego van a haber toda una serie de
crisis posteriores, crisis sísmicas, pero sin embargo la erupción finaliza en marzo del 2012, más o menos en ese punto. Luego, aunque ha habido crisis sísmicas, no se ha constatado que haya seguido existiendo erupción. Sí de gasificación. La desgasificación ha continuado, incluso en la última campaña se ha reducido en torno a 200 metros de diámetro con respecto al cono principal, pero sigue existiendo una importante desgasificación de CO2 e incluso de metano, curiosamente. Bueno, como decía, estas son las crisis sísmicas. Esta es la de, me parece que la de junio de 2012, junio-julio de 2012. Esta otra es la de septiembre de 2012, esta fue en diciembre, enero, y esta fue en marzo de 2013, que es la última crisis importante que ha existido. Esa estábamos allí nosotros, esperando que surgiera el volcán por algún lado, pero no, no tuvimos suerte. ¿O sí? Bueno, esto es un resumen de toda la sismicidad. Casi se vea mejor en el otro, que hay menos terremotos. Si os fijáis, hay dos colores bien definidos. Más o menos uno de 15 a 20 kilómetros y el otro entre 15 y 10. Bueno, pues se piensa que el proceso tiene dos cámaras magmáticas consecutivas. Primero se acumula en el manto superior, en torno a esos 20 kilómetros, y después se acumula por debajo de la corteza a 12 kilómetros, antes de salir a superficie. O sea, estos terremotos están producidos por el magma dentro de la cámara magmática. Y como os decía, la primera erupción fue de norte a sur, pero las siguientes crisis sísmicas han ido siempre desde el norte, luego girando hacia el oeste. O sea que donde esperábamos encontrar un nuevo volcán era en esa zona, pero no hemos tenido constancia. También es mucha más profunda y es más difícil que el producto emitido por el volcán salga a superficie. Tendría que tener mucha más fuerza. Vamos a empezar con la parte más marina. Os hablo muy rápidamente de las técnicas que utilizamos en geología marina. Ese de nuevo es el Sarmiento, aquí en Málaga, en una campaña que hicimos en el Golfo de Cádiz, Alborán, pero bueno, que la foto bonita. Tenemos una serie de técnicas que incluyen desde observación directa, observación acústica, observación sísmica y luego obtención de sedimentos y rocas. La observación directa se hace hoy en día con vehículos de observación remota o de observación remolcada. En este caso es uno de observación remota, esto es un ROV, que el ROV tiene distintas herramientas, por ejemplo, pinzas, un brazo que es una pinza que permite coger rocas o que permite tomar pequeños testigos de sedimentos del fondo. Tiene otro brazo que es más una garra que permitiría coger rocas y luego tiene numerosos sensores. Puede llevar una CTD, que eso nos da conductividad eléctrica, temperatura y presión. Puede llevar botellas de agua, botellas Niskin para coger muestras de agua. Puede llevar sensor de CO2, sensor de metano, sensor de oxígeno disuelto en el agua. Con lo cual, cuando hacemos una inmersión con el ROV, no solamente estamos obteniendo las imágenes, obteniendo muestras del fondo a partir de lo que estamos viendo directamente, sino que además estamos obteniendo una serie de datos adicionales que van a ser muy importantes también para conocer los procesos marinos. Estos son métodos acústicos. Esto hoy en día es la batimetría que se llama multi-haz, porque en vez de obtener un único dato, pues obtenemos hasta 360 o 400 datos con un solo pulso, y con lo cual nos permite hacer estos mapas.
son mapas batimétricos del fondo, pero que tienen mucha más resolución. Esta técnica se emplea de forma continua desde los años 90 y fue una revolución en la geología, porque pasamos de tener mapas muy poco definidos a tener una gran definición en los mapas que nos mostraba que el fondo tenía también una gran actividad. Esto es Alborán. Estos son los montes submarinos que hay frente a Málaga. Málaga está aquí. Esto es la dorsal de Alborán. Aquí está la isla de Alborán. Y si os fijáis, todo esto son una serie de estructuras que están atravesando el fondo, atravesando los montes submarinos incluso, son fallas activas. Estos son sonares de barrido lateral que nos dan una imagen de reflectividad del fondo. Por ejemplo, aquí lo que vemos son formas de corriente, como la que veríamos en un río o la que vemos en las playas, pues muy parecidas, pero tomadas en la desembocadura guadiana con un sonar. Y esto otro es también un sonar, pero esto es el Prestige, la popa del Prestige. Cayó aquí y cómo deslizó por el fondo. Estos son los perfiles acústicos o sísmicos que nos permiten obtener una imagen ya de la estructura del subsuelo. Entonces, podemos trabajar con equipos de alta resolución que nos dan muy bien cómo son las estructuras de las primeras unidades próximas a superficie, o trabajar ya con equipos de más penetración que lo que nos da es ya estructura de varios kilómetros. Esto es en Cádiz. Entonces, estos son diapiros que están ascendiendo hacia la superficie también. Y por último está el muestreo. El muestreo, si no lo hacemos con el ROP, que ya después de utilizar un ROP no queremos utilizar otra cosa, se hace o con testigos de gravedad o de pistón, o con dragas que son más puntuales, dragas de caja o dragas de arrastre, que te dan una información en principio, de la vertical donde está el barco. Pues vamos a ver lo que hicimos en el Hierro. En el Hierro, por un lado, vais a ver que tuvimos que hacer un control muy exhaustivo de la batimetría, porque era importante conocer en cada momento la altura que estaba alcanzando el edificio volcánico. Y por otro lado, el control de las emisiones, que han tanto las emisiones sólidas como las emisiones gaseosas. Aquí tenéis toda la flota de barcos que se utilizó. El principal, el que estuvo trabajando más tiempo, fue Ramón Margalef, que es este de aquí, que prácticamente sin estrenar lo mandaron directamente a la erupción. Luego tuvo que volver a arreglar algunas averías, porque veréis, el pH bajó hasta 5. Bajó casi 3 puntos con respecto al pH medio de los océanos. Y eso afectó bastante al barco. Y luego ya en campañas de oportunidad, pues fuimos con el Hespérides o fuimos con el Sarmiento de Gamboa. La oportunidad es porque estábamos haciendo otro proyecto y ya que estábamos allí, pues íbamos al Hierro también. Y hacíamos un pequeño estudio. El Cornide Saavedra, se me olvidaba el nombre. El Cornide Saavedra también estuvo por allí, sobre todo dragando, obteniendo muestras. Y después ya el Alvariño es el que está haciendo el seguimiento posterior. Esto es en el puerto de Arestinga, allí en Hierro. Os decía, es importante conocer la batimetría de la erupción. La batimetría que se alcanzaba en cada momento. Y eso es porque a mayor presión los gases que se liberan están sometidos a una mayor dificultad para expandirse. Pero sin embargo, si el volcán está más superior, esa dificultad es mucho menor. Con lo cual, el gas que viene por la chimenea llega a una superficie relativamente pequeña y lo que puede producir es una gran explosión. Entonces, el peligro que había
es que se produjera esa gran explosión. Esta fue la mayor burbuja que llegó a superficie. Esto se ha medido desde lejos, se calcula que tenía 25 metros. El Margalef estaba a una milla de esta burbuja en ese momento. Si lo hubiera pillado dentro, no estaría aquí. Exactamente. Había siempre una observación desde tierra que le decían si podía o no podía entrar en la zona. Pero de todas formas, tuvieron su peligro. Bueno, estas son todas las campañas que se hicieron, que tampoco las voy a nombrar. Y estas sí que son todas las batimetrías que se hicieron a partir de una situación inicial que teníamos la suerte de que el Instituto Geográfico de la Marina había hecho una última cartografía en el 2010, con lo cual teníamos datos muy exactos previos de la zona. Entonces, aquí os tengo puesta la secuencia. Esta es la batimetría inicial que se exponía. Aquí es donde se va a formar el volcán y lo que había era un valle. Si os fijáis, aquí hay un valle. Ese valle, a partir de la erupción, va a estar ocupado por un cono y por una colada que se va a ir moviendo por el valle, va a ir también lamiendo las paredes del valle y va a ir desplazando todos los sedimentos hacia la base de la isla, sedimentos volcánicos. Bueno, aquí os digo, tenéis las distintas fases en las que estuvimos nosotros, nuestros compañeros del Instituto de Paleontología, trabajando. Aquí el cono tenía una altura de 160 metros y, curiosamente, cuando volvimos un mes después, había bajado a 240. O sea que el crecimiento del volcán también fue a pulsos. Es lo que os decía antes de la isla. Todo lo que crece muy rápidamente es inestable, con lo cual se va colapsando. Va colapsando, va aumentando la base y eso le permite a su vez ir creciendo. Este ya es en enero de 2012. Cada vez está más desarrollada la colada, está más amplio lo que es el cono volcánico. Ya en febrero la colada pasó una pequeña barrera que había en esta zona, este estrecho, y llegó hasta la base de la isla. Y a partir ya de junio, prácticamente, con pequeñas modificaciones, está como lo tenemos hoy en día. Si os fijáis, este es el cono principal, pero luego hay toda una serie de conos pequeños que vienen por aquí. Por eso os decía que es fisural. Aunque hay un cono principal, luego los pequeños, que han sido los últimos en ser activos, se han ido formando según esta dirección noroeste-sureste. Bueno, aquí igual se veía también un poquito mejor, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es que hay pequeños deslizamientos que están afectando a las laderas, que se están formando del cono inicial. Y esto es una resta de batimetrías. Tomando la batimetría inicial y la última batimetría, pues los colores indican la zona donde ha habido un aumento de relieve. O sea que tenemos, se puede calcular con dos batimetrías el volumen total que se ha creado durante la erupción. Tanto, ya os digo, en lo que es el cono como en la colada, que es la parte amarillenta, que tiene menos espesor. Esto es uno de estos pequeños, ese pequeño pulso que vimos, el estado inicial, este valle de aquí. En el valle se crea ese edificio que llega a los 160 metros y el colapso, que es esta estructura circular. Aquí se ve que el volcán es un cono, mientras que aquí se ve un anillo. Tiene un cono en el centro del anillo, pero luego otro reborde, que es el cráter de colapso. Que después, si habéis fijado, podemos ir para atrás un momento, ese cráter de colapso ya no existe, porque ha sido tapado por el continuo crecimiento del volcán.
queda un pequeño resto aquí arriba, que es del primer cono que se formó. Bueno, en total se ha quedado un edificio que es algo mayor que los rascacielos estos de Nueva York. Llega hasta los 400 metros más o menos, desde la base hasta la superficie, hasta el top. Dejó de crecer hasta, bueno, ha crecido, digamos, hasta 88 metros. O sea, desde un fondo inicial que estaba en torno a los 400 hasta 88 metros de profundidad. Esta es esa secuencia también que ponía antes, con ya una etapa posterior. Y estos son registros, ahora los pondremos un poco mejor, acústicos, que eran los que tomábamos con el barco cuando estábamos entrando en la primera foto. Bueno, aquí el control de las emisiones, pues el control primero tanto gaseoso como de los sólidos. ¿Cómo lo hacemos? El de los gaseosos con satélite. Desde el primer momento se hizo un estudio completo, continuo, de cómo se propagaba la pluma de emisión, sobre todo por el alto contenido en azufre que tenía, la baja en pH que producía, y aunque la mayor parte del mar de Alcamas, que es la parte suroccidental de la isla, lo que está afectado, ha habido momentos, no sé si veo alguno aquí, por ejemplo, que la pluma dio la vuelta a toda la isla y llegó también a la zona norte, a la zona del Golfo. Aunque esa zona estuvo menos afectada. Las emisiones, el control de las emisiones se hacía primero de forma directa, con imágenes también de satélite, imágenes aéreas. Se tomaba, bueno, se fue con el ROV nuestro y se bajó en la parte más profunda del cono, no se llegó a la parte activa. Fijáis, ahora cuando os ponga las imágenes nuevas son muy parecidas, solamente que un poco más degradadas. Se tenía un buen control. Esto es una sonda acústica para pesca, la EK. Bueno, pues esta sonda en realidad lo que te da es todo lo que está en suspensión en el agua. O sea, que a nosotros nos sirvió no para localizar los recursos pesqueros, sino para localizar dónde estaba el núcleo de la emisión volcánica. Está también en la misma sonda. Entonces, como va moviéndose en función de la densidad de piroclastos que tenía. Otra técnica fue también con la propia sonda de batimetría. La sonda de batimetría también tiene un módulo que te da imágenes del agua y ahí también se localizaron posibles emisiones al norte de la isla, pero esas emisiones nunca más se han vuelto a detectar en el momento inicial. Y esta es una interpretación un poco de lo que veíamos antes, como la pluma, en función de la cantidad de partículas que tenía, pues lo más pesado caía en la base del volcán, mientras que lo más ligero se propagaba y formaba esa pluma de emisión que se reflejaba bien en las imágenes de satélite. A su vez, las coladas bajaban por la dorsal, por los flancos del cono volcánico y formaban una colada de piroclastos que a su vez se movía pendiente abajo hacia la base de la isla. Esto de nuevo siguen siendo registros sísmicos. Yo voy a poner, que tengo este que es más bonito, porque estos son 3 pasadas con el barco continuas. O sea, pasamos una vez, volvemos para atrás y volvimos para adelante. Entonces se ve muy bien distintos episodios del ascenso de la pluma. Como decía, la pluma no es continua, la pluma son como burbujas. Entonces, aquí vemos una de esas burbujas. La burbuja va ascendiendo, al llegar a la superficie explota y luego después se expande. En el momento que llegamos, estábamos en superficie, no fue una gran burbuja, estábamos nosotros justo encima, apantallaba todo lo que había debajo, no veíamos nada.
Los sensores del barco decían que estábamos a 0 de profundidad. Luego, bueno, las emisiones sólidas son las típicas que se producen en cualquier erupción, las bombas, piroclastos, la pilli y ceniza, en función del tamaño. Pero una cosa muy característica de las erupciones marinas es que se generan estas piedras flotantes, que se ven por ahí, se llaman, en inglés son lava balloons, o sea, globos de lava, porque por dentro tienen un alto contenido en gas y están prácticamente huecos. Entonces, cuando llegan a superficie, flotan, se enfrían, hay que se están desgasificando. Todo esto es la desgasificación de uno de esos balones, de esos globos, y entonces al enfriarse y llenarse de agua, se hunden. Y luego lo veremos producen grandes acumulaciones en lo que es fundamentalmente la base del volcán. ¿Con ruido? ¿Acompañado de ruido? Acompañados, claro. Allí sí. El ruido no lo tengo grabado. Bueno, esta es otra buena imagen. Lo que era también espectacular era el sulfídrico. Que estaba todo el barco oliendo aguas podridos. Eso que se cerró todo. El barco llevaba herméticos, se supone. Bueno, estos son los globos de lava. Estos globos de lava al principio también se caracterizaron porque por dentro tenían una roca que era distinta. Esta es la famosa restingolita. La restingolita es una roca volcánica que por fuera es de basalto, es esa corteza negra, y por dentro es blanca. Está llena de vacuolas, es muy porosa. Entonces, por eso también flotaba. Hoy en día está también en discusión qué es la restingolita. En principio se pensaba que era sedimento que fue arrastrado por la erupción y estaba en estado semifundido. Pero los vulcanólogos piensan que se trata de un segundo tipo de magma. El magma tenía dos etapas de fraccionamiento. Este, que era más directo, es el que generaba el basáltico, mientras que el blanco es un magma más silíceo, que se llama traquítico, y que es producto de la cristalización fraccionada del magma basáltico en niveles superiores de la isla. O sea, piensan que esta es la cámara que está dentro de la isla, la que genera el magma traquítico, mientras que esta es la cámara que proviene del manto, que genera el magma basáltico. Bueno, esto ya son las rocas que ya son más típicas de la erupción. O sea, porque estas fueron las iniciales, que fueron las más famosas, pero estas son las que luego se convirtieron en lo que es la auténtica erupción. Son magmas basálticos, fundamentalmente. Muy oscuras, que luego cuando se alteran pues van a coger tonos marrones. Y acompañado de gran cantidad de ceniza y la pilli. Fijaos cómo estaba al fondo, que parecía que estaba todo recubierto de una especie de costra por encima de fango. No era fango, sino que era ese fragmento de pequeño tamaño, menor a 1 milímetro. Así, bueno, no sé muy bien, así es como está hoy en día. Esos son rocas dragadas del fondo, ya con el seguimiento posterior que le hemos hecho. Ya digo, son rocas muy basálticas todas ellas. Aparte del seguimiento de las emisiones sólidas, también se hacían las emisiones gaseosas. Para ello lo que se utiliza es este equipo que tenéis ahí a la izquierda, que es la roseta oceanográfica. Estos son botellas Niskin para muestrar el agua. Entonces lo que se hace es, además del carrusel de botellas, va también CTDs, van sensores de oxígeno, de CO2, como comentaba antes,
Entonces eso se baja al fondo, te va dando un perfil de las características, de distintos parámetros a atravesar el agua, de conductividad, temperatura, de presión, de oxígeno, de los distintos sensores que hayamos colocado en ese momento. Y luego al subir se van abriendo las botellas y te va cogiendo el agua de la profundidad a la que estás en ese momento abriendo la botella. Con lo que tienes un buen registro. Había emisiones de gas, por eso van los compañeros con estas caretas. Eran máscaras antigas. Y luego se utilizaron los bongos para coger el piroclasto. O sea, los bongos de planctónico se utilizaron en realidad para coger el piroclasto en suspensión. Esto se hizo un control exhaustivo a lo largo de toda la isla. Entonces, son estaciones realizadas en distintas campañas para el seguimiento de la actividad, cuando estaba el volcán activo. Estaciones de roseta oceanográfica. Entonces, lo evidente es que había un gran aumento de temperatura en la zona del volcán, que es de hasta 18 grados, creo, con respecto a la temperatura normal. Y un aumento de los compuestos de azufre, también muy fuerte en la zona del volcán. Una disminución del oxígeno y una disminución del pH. Como decía, el pH bajó hasta 5, que era precisamente el límite de funcionamiento de los equipos del barco. Si teníamos un valor por debajo de 5, teníamos que irnos de allí. Estos son los principales resultados del trabajo en ese momento. Como decía, un aumento muy alto de temperatura, pues de esos 18 grados, una acidificación, que el pH bajó hasta 5, bajó casi 3 puntos con respecto al valor normal. Un aumento del sulfídrico de hasta 400 milimoles, pero también un aumento del ferroso. Eso fue importante, ahora explicaré por qué. También un aumento del carbono inorgánico total y de la presión de CO2. La presión de CO2 es lógico por la cantidad de gases que estaban siendo emitidos también. La desoxigenación, esta que hemos visto, lo que produjo fue una pérdida total de la vida en la zona del volcán. Esto es, de nuevo, con la EK60, esa sonda que nos da nos permite evaluar los recursos biológicos. Pues encima del volcán no había nada, había una capa totalmente anóxica. Y según nos desplazamos, pues volvía a existir esa capa. O sea que fue un efecto muy puntualizado donde nos encontramos la pluma emitida por el volcán. Pero donde estaba la pluma sí que destrozó todos los ecosistemas. Estas es lo que era mejor bajar un poco la luz. Estas son fotos que hemos tomado en abril de este año. Entonces vamos a hacer un recorrido por los conos volcánicos, desde el más inferior hasta el techo del volcán. Entonces estamos en la base del volcán. Entonces en la base están esos globos. Claro, esto es un globo partido. Se ve que está vacío por dentro. Este otro no, este está lleno. Esto es una restingolita. Además la dejamos ahí en el fondo. Fuimos muy conservadores. Que para un geólogo es muy difícil la tentación de no recoger todo lo que ve. Sí, sí. A esta profundidad había cantidad de gambitas. Por aquí, ¿no? Se ven. Creo que luego pongo un pequeño vídeo que también se verán. Según vamos subiendo, aumentan los fragmentos de lava. Estos son fragmentos lábicos, pero aumentan también todos los piroclastos. Fijaos cómo son. Cada vez los fragmentos son o bien fragmentos de lava o bien pequeños fragmentos, pequeñas bombas volcánicas.
Esto ya estamos en torno a los 200 metros, 215, y aquí lo que se ve ya es la alteración. Claro que la erupción dejó de ser activa en el 2012 y ya a esa fecha de 2 años después hay una cantidad de alteración muy importante sobre las rocas del volcán. Esto es consecuencia de que el volcán sigue desgasificándose. Sigue siendo activo en cuanto a que hay emisión de CO2, emisión de metano, y lo que se está produciendo es, a su vez, con agua caliente, lo que produce es la alteración de las rocas y depósitos, sobre todo de hierro. Son esos depósitos con tonos anaranjados que van a ser muy frecuentes. En alguna foto se ve mucho más llamativo todavía el color. Los negros no, los negros son piroclastos. Son los últimos episodios de ceniza. Y ahora veremos también todos estos pequeñas elevaciones que se ven, son los conos de salida. Los conos de salida del volcán. Esos son los depósitos que os decía de alteraciones, que son alteraciones y depósitos hidrotermales. Agua caliente junto con el CO2. Y aquí fijaros cómo se empieza a ver que hay mucha vida. Luego en el vídeo se verá incluso un poquito mejor. Lo que es la fauna demersal y la fauna planctónica está prácticamente recuperado, incluso dicen que con más presencia que antes. Mientras que el bentos no. El bentos todavía está bastante en proceso de recuperación. Bueno, pues esa recuperación tan alta del planctónico es por el hierro. El hierro, el ferroso, fertiliza los océanos y favorece el aumento de plancton. Y el plancton pues ya le sigue luego la fauna demersal, fauna de mayor tamaño. Esas son las salidas de gases actuales. Fijaros como en la salida, en lo que es en torno a la salida, pues hay un precipitado un poco más claro porque todavía no se ha oxidado. Aquí ya estamos en torno a 218 metros. Esto es uno de los conos también. Esto es un gran depósito de esos depósitos de alteración hidrotermal. Aquí es un poco más amarillo, pero aquí ya está mucho más rojizo. Aquí ya está mucho más oxidado luego. Posiblemente el medio en el subsuelo sea reductor, pero a la salida de superficie el medio ya está oxigenado y entonces se oxida rápidamente. Aquí de nuevo otro cono a 114 metros y fijaros ya cómo se empieza a ver que hay una cierta luz ambiental. Ya no solamente dependemos de la luz de los focos, sino que a esa profundidad tenemos una cierta luz de superficie. O sea, las aguas son muy claras, muy limpias. La cantidad también de fauna que existe a estas profundidades. Esto es la antigua salida, un hornillo que llaman en las Islas Canarias. Como una chimenea por la que salía el material volcánico y ya totalmente colonizada. Y aquí, esto que se ve aquí un poco más verdoso, se ha muestreado y con la idea de que puedan ser tapetes bacterianos. También en estas zonas donde hay salidas de CO2, donde hay posibles salidas de azufre, pues aumentan las posibilidades de que haya bacterias que vivan del azufre. Y eso es en el techo actual del volcán. Esos son los 88 metros. Como decía, ya no existe, el volcán ya está durmiente, no existe una actividad volcánica, solamente existe actividad de gasificación. Está emitiéndose en continuo CO2
y metano, que metano es un metano que no es orgánico, o sea, no tiene origen orgánico, es un producto del propio proceso volcánico. Bueno, este es un poco el modelo geológico que se ha propuesto de dos cámaras volcánicas, una en el manto y otra en la base de la isla, que no están directamente debajo del conducto eruptivo y que el material, como decía, que sale del manto es el más basáltico, el que está acumulado debajo de la isla sería el que tiene un origen más traquítico. Y esto era todo. Y eso es el volcán y sin luz del ROP, solamente con la luz ambiental. A 100 metros, 110 metros. Que fue una cosa espectacular. Y fijaros con la cantidad de... Todo eso son peces, aparte del mío, que están ahí poblando el volcán. Y esto que se ve, todo esto son las alteraciones esas. O sea que existe se está recubriendo como una especie de nieve, pero que no es nieve, son las alteraciones hidrotermales. Bueno, pues lo que hacemos es que os pongo el vídeo, un pequeño vídeo. Que este es un resumen, en realidad. Esa es también la base del volcán. Esos son lavas, posiblemente almohadilladas. Esos dos luces que se ven siempre son punteros que lleva el ROP para tener una idea del tamaño de lo que estamos viendo. La diferencia entre dos punteros son 50 centímetros. Esos son los balones de lava. Fijaros los camarones que decíamos antes, las pequeñas gambitas. Los conductos de lava. Estos de aquí, estos son, ahí están también de nuevo los camarones. Estos son bombas volcánicas. Peces se llaman antías. Guantias. Todo esto negro es la pili, es ceniza volcánica. Y estas son las alteraciones hidrotermales. Y este, bueno, era un zoom sobre algo que pensamos que podía ser tapete bacteriano. Todo esto está, el equipo o sea, está conducido desde el barco. O sea, en el barco hay un contenedor donde están los pilotos manejando. Ahí hay un pulpo. ¿Qué profundidad? Y aquí fijaros que hay luz también. Estamos cerca del techo, en torno a 100, 110 metros. Sí, estas son las alteraciones hidrotermales. Y ahora creo que... Bueno, esto es todo lo que pensamos que puede estar relacionado con alteraciones hidrotermales o con tapetes bacterianos. Esto de aquí, que parece que tengan como filamentos, pues que está moviéndose un poco por la propia turbina del ROP. Pero esto es, pensamos que podrían ser esos tapetes. Bueno, ya si lo dejo se repite. Esto sí que es todo ya. Bueno, pues si tenéis alguna cuestión.
voy a preguntar yo. No es exactamente sobre la isla del Hierro, sino sobre las placas tectónicas que os estaba contando antes. La actividad volcánica que hay en el parque de Yellowstone, en plena centro de Estados Unidos, ¿eso es una pluma también? ¿Una emisión de un punto caliente? Está relacionado con la subducción de Cascadia. Es la placa pacífica metiéndose por debajo de Oregón, en la zona de Oregón, y entonces, hasta que no llega a los 100 kilómetros de profundidad, no genera volcanismo. Entonces allí la placa la subducción es muy tendida, y entonces está llegando por debajo de Yellowstone. O sea que estaría relacionado más con una zona de subducción. Todas las montañas rocosas ahí, o sea, por debajo de... ¿Te acuerdas de la erupción de Santa Elena? Ese está un poco más cerca de la costa, pero está interior también de la cordillera rocosa, y es uno de los edificios volcánicos de esa subducción. Yo creo que ha sido un festival para los científicos, ¿no? O sea, que ha sido toda esa cantidad de barcos que han acudido, ha habido también de otras nacionalidades, además de los españoles. Para el estudio del hierro no, porque digo, el gobierno asignó directamente al instituto, al IEO, el seguimiento de la actividad, y luego lo que sí ha habido es otros proyectos que bien teníamos con nuestras instituciones o que tenía la Armada. Entonces, al pasar cerca de allí, pues aprovechaba y se hacía también un par de días o 3 de trabajo. Sobre todo para el seguimiento de la batimetría, que era muy importante tener un control muy exhaustivo. Entonces, eso venía bien como apoyo adicional. Lo que sí, hay muchos estudios del entorno de las islas, donde sobre todo trabajan los alemanes. Sí. Bueno, alemanes que trabajan casi todo por todo el mundo, pero bueno. Las dataciones que os he puesto en una de las primeras diapositivas es un trabajo de un geólogo alemán, de Geomar. A todo el mundo tenía como ilusión de que hubiera una isla de hierro 2, o sea, una ferrosa. ¿Sería el nuevo nombre de la isla? ¿Hierro 2? No lo sé. Está gracioso, sí. No va a llegar a superficie. De momento no. Ahora mismo está durmiente. El edificio, lo que es, en realidad todo el edificio es la propia isla. Entonces, la sismicidad ahora mismo está muy parada, con lo cual indica que el magma también está muy tranquilo, pero lo único que hace falta es tiempo, que se vaya acumulando magma, se vaya acumulando presión, y entonces de nuevo tiene que volver a salir. Y yo creo que, aunque no haya evidencias históricas, claro, estamos allí desde hace relativamente poco tiempo. Seguro que no existe un periodo de recurrencia, pero igual cada 500 años, una cosa así, tiene que haber alguna erupción. Lo curioso fue la última erupción de Lanzarote, porque ha sido de las más permanentes en la erupción de Timafalla. Duró durante 6 años, o sea que esa sí que fue una erupción que estuvo mucho tiempo activa, sí. Ahora mismo la situación actual de lo que es la población de la isla del Hierro, después de haber sufrido, ¿no?, toda esta erupción, ¿en qué estado se encuentra? Porque supongo que eso a la vida diaria de la población afecta bastante. Ellos ahora mismo están en una situación estable. La Restinga, que es donde la población que estaba cerca del volcán, que era el antiguo puerto de la isla, la evacuaron y todos los comercios aquellos quedó destrozados. Vivían sobre todo de la pesca artesanal, porque la zona es una reserva marítima integral, y del turismo de buceo. Claro, todo aquello se paralizó. Entonces, hace 2 meses han vuelto a empezar con lo del turismo de buceo. O sea que ha habido un año, o casi 2, donde han tenido que perder un gran poder económico. O sea que ahora mismo es posible, digamos, pero no hay ningún tipo de problema en bañarte, digamos, en las aguas del Hierro, ¿no? No. De hecho, yo tengo familia allí viviendo y ellos tenían más miedo a los terremotos, no al volcán. Al volcán esperaban todos que saliera.
La solución es que saliera a superficie porque así atraería más turismo. ¿Y con respecto a la pesca y demás, ahora mismo sería Ahora mismo ya se puede pescar también. Yo digo que la pesca allí no es intensiva, es solamente artesanal. digamos que los peces son aptos para el consumo, digamos, no... Sí. Entonces, si no hay preguntas, yo para mí es un placer entregarte nuestro famoso rodillo antigravitatorio, que es un regalo exclusivo de la misma conferencia que nos hace al principio, para que tengas un recuerdo de tu paso por nuestra estación. Muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias a todos ustedes y les esperamos en la siguiente conferencia, que creo que va sobre las impresoras 3D. Sí. Va a ser la próxima conferencia, vamos a tener un equipo de Granada que está trabajando en el tema de impresoras 3D. Pues muchas gracias y hasta la próxima. El control que mi instituto, el Instituto Español de Oceanografía, llevó a cabo de la erupción tanto con medios geológicos como con medios también físicos y químicos. Esto que veis aquí, esto en color, esta parte más verdosa, esta un poco más entre verde y marrón, era el producto de la misión. Esto somos nosotros en un barco de CSIC, el Sarmiento de Gamboa, que en este momento íbamos a entrar sobre la misión, para ver cómo... Luego os presentaré los registros que tomamos aquel día. Entonces, lo que se ve más verdoso está más producido por los gases que eran CO2 y eran también sulfídrico, y lo que es marrón es más producido por los piroclastos. En este momento eran partículas finas que estaban siendo arrastradas con los gases. Bueno, gran parte de lo que os voy a contar está enmarcado dentro del proyecto Vulcano, que es un proyecto que el Ministerio nos concedió para seguir el proceso de la actividad, incluso ahora que ya está en un estado más latente, más durmiente. Y sobre todo con la idea de prevenir este tipo de proceso en el futuro. Y bueno, también ahí luego tendréis mis señas dentro del instituto. Los procesos volcánicos en la Tierra están relacionados todos con la tectónica de placas, con la tectónica del planeta. La Tierra es una máquina térmica, el calor está concentrado especialmente en el núcleo. Sabéis que el núcleo externo está en estado líquido. Hay tal temperatura que el material que se encuentra a esas profundidades, que es una aleación de hierro-níquel, fundamentalmente, pues se encuentra en estado líquido, estado fundido. Ese calor se va transmitiendo luego a las capas que tiene por encima, al manto, y al llegar a la parte superior del manto, la litosfera, que es la parte que comprende la corteza y la parte superior del manto, esa última capa hace como un efecto de tapadera. Es lo que mantiene el calor de la Tierra, retiene el calor de la Tierra. Es como una corteza, una costra fría que retiene ese calor. Pero hay tanto calor que la corteza, esa costra, se rompe. Y esa rotura que presenta esa corteza son las placas. Las placas se mueven por efecto de calor. Hay zonas donde las placas se separan, que es donde tenemos la creación de nueva corteza oceánica, y ahí vamos a tener concentrado un número importante de volcanes, como veremos. Pues el más espectacular es la zona de Islandia, porque vemos la dorsal en superficie. Y hay zonas que son los límites convergentes, como toda la parte occidental de América, donde la corteza se destruye. De forma que lo que es la superficie de la Tierra se mantiene constante. Hay zonas donde se está creando, zonas donde se está destruyendo, pero el volumen final es el mismo. En estas zonas donde se destruye corteza también se genera calor.
La corteza que se hunde, se funde, sube a superficie y también genera volcanes. Esto que decía, tenemos límites divergentes donde las placas se están separando y asciende el calor del manto. Esos límites divergentes son los que nos crean corteza oceánica. Como decía, el ejemplo más típico, más espectacular es Islandia. Pero también tenemos zonas divergentes en continentes, donde el continente se está rompiendo, se está creando una zona de separación dentro de ese continente, y también ahí tenemos volcanes. Por ejemplo, el monte Kilimanjaro está en la zona del Valle del Rift de África, y hoy en día ya África no se la considera como una única placa, sino que se considera que el Rift es un límite de placas que está separando la placa de Somalia, que sería esta de aquí, de la placa de Nubia, que es África Occidental. Los límites convergentes, la página web del grupo, en fin, la página web del proyecto, todas estas cosas. Como decía, soy del Instituto Español de Oceanografía, es un organismo público de investigación que se dedica a la investigación de los distintos aspectos de las ciencias marinas, el conocimiento de los océanos, de los recursos y de sus riesgos. Tenemos una sede central en Madrid y luego 9 sedes a lo largo de toda la costa, y nosotros estamos en la sede de Málaga, que hoy en día está en Fuengirola, que es este edificio que hay aquí, que es en el puerto de Fuengirola. Está previsto construir un nuevo edificio en la ampliación del puerto, en la zona de Las Palmas de San Andrés, en Welling. Entonces, a partir de 2017 o así, más o menos, volveremos a Málaga. Y una cosa también que os quería decir es que este año el Instituto cumple 100 años, los cumplió el 17 de abril, y en septiembre habrá una jornada de puertas abiertas, en las que estáis invitados, y en noviembre vendrá uno de los barcos oceanográficos nuestros, o seguramente el Ramón Margalef, que también se podrá visitar, estará en el puerto de Málaga y se podrá visitar sin problema. Esto que he añadido abajo, el Instituto cumple 100 años, pero Málaga, el centro de Málaga tiene más, porque el Instituto nació de unos centros que ya existían, que eran el de Málaga, de Baleares y el de Santander. Pero bueno, vamos a hablar ahora ya un poco más del tema. Pues Juan Tomás Vázquez Garrido es doctor en Geología por la Universidad Complutense de Madrid, donde hizo la tesis doctoral sobre la tectónica de placas en el Mar de Alborán. Desde 1986 se dedica a estudiar geología marina, ha sido profesor en la Universidad de Cádiz y desde el 2007 trabaja en el Centro Oceanográfico de Málaga. Su línea de investigación es el estudio de la geología, de fenómenos geológicos activos en medio marino. Y para fenómenos geológicos activos en medio marino tenemos uno ahora mismo, que es toda la actividad volcánica en la isla del Hierro, de la que nos va a hablar pues, en esta charla. Pues, sin más, somos todos tuyos y te escuchamos atentamente. Pues muchas gracias por esta invitación que me hacéis. Bueno, a lo largo de la charla primero os hablaré un poquito de tectónica de placas, no mucho, simplemente para introducirnos un poco al vulcanismo. También hablaremos un poco de las técnicas de geología marina, también para que veáis luego un poco los datos que os ofrezco, cómo los hemos tomado. Y ya os hablaré de cómo se produjo toda la erupción del Hierro desde la etapa precursora, a base de los datos sísmicos, a después